Imagina un joven emprendedor que junto con sus amigos formó una compañía especializada en videojuegos generados con inteligencia artificial. Para propósitos de esta historia, lo llamaremos Ricardo. Como todos los días, Ricardo, el 29 de marzo, llegó a su oficina, se preparó un café expreso doble, prendió su computadora y comenzó a revisar los portales de tecnología. Sin embargo, notó que todos destacaban una misma nota principal: la publicación de una carta abierta en la que se podía leer: hacemos un llamado a todos los laboratorios de inteligencia artificial para que pausen inmediatamente durante al menos 6 meses el entrenamiento de los sistemas de IA más potentes que GPT-4. Y continúa: en los últimos meses hemos visto cómo los laboratorios de IA se han lanzado a una carrera descontrolada para desarrollar y desplegar cerebros digitales cada vez más potentes que nadie. Ni siquiera sus creadores pueden entender, predecir o controlar de manera fiable. Esta pausa debe ser pública y verificable e incluir a todos los actores clave. Si tal pausa no es posible pronto, los gobiernos deberían intervenir e instituir una suspensión. Además, advertía que esos sistemas pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad. Finalmente, la carta terminaba diciendo: la sociedad ha hecho una pausa en otras tecnologías con efectos potencialmente catastróficos. Podemos hacerlo aquí. No nos apresuremos a caer sin estar preparados. Era una carta sugestiva y preocupante, firmada por más de 1,000 expertos, investigadores y especialistas en inteligencia artificial. Casi todos hombres, claro, pero la firma que más llamaba la atención de los lectores era la de uno de los más aguerridos promotores del uso de la tecnología. La inteligencia artificial es más peligrosa que decir diseño o producción de aviones con mala mantención o mala producción de automóviles. En el sentido de que tiene el potencial, por más pequeña que se pueda considerar esa probabilidad, pero no es trivial. Tiene el potencial de destruir la civilización. Elon Musk, emprendedor, físico, inventor, magnate, financiero y dueño de Twitter, ahora llamado X. Pero ¿por qué repentinamente surgió esta preocupación entre los desarrolladores? ¿Será verdad que la inteligencia artificial podría significar el fin de nuestra civilización? Yo soy Luisa Iglesias y acompaño a Aleida Calleja. ¿Cómo estás, Aleida Calleja? Hola, un gusto que nos vuelvan a escuchar. Episodio 2. Inteligencia artificial. ¿Es una carta profética o fraudulenta, Aleida? Bueno, pues la verdad es que eso es precisamente lo que vamos a desmenuzar en este capítulo y le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en este segundo episodio de la tercera temporada de Virtualia. El lado B del futuro. Para empezar, vamos a recordarle a quienes nos escuchan que anteriormente, Aleida, ya hablamos sobre inteligencia artificial. De hecho, en el episodio número 8 de la primera temporada, explicamos todo lo que tenía que ver con conceptos básicos, algunas de las cosas que vamos a estar recuperando el día de hoy. Pero además, debido a toda la polémica que ha despertado esta carta de la que estábamos hablando, bueno, pues con todas las novedades además que han surgido en este 2023, quisimos traer de vuelta este tema de la inteligencia artificial. Sí, y debo decir que explicamos algunos conceptos básicos, todos todavía no, porque nos llevaría varios capítulos, pero la verdad es que se habla mucho de la inteligencia artificial y ahora ya casi te lo venden con inteligencia artificial, ¿no? La hamburguesa con inteligencia artificial, todo. No, pero lo cierto es que tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos sesgos, tiene sus dificultades, sus complejidades y precisamente por eso vamos a hablar nuevamente sobre la inteligencia artificial y para ello nos acercamos a hablar con Gabriela Ramos, directora general adjunta para las Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Justamente, Gabriela Ramos nos recordó de manera muy práctica lo siguiente sobre la inteligencia artificial.
pues la inteligencia artificial no es otra cosa más que la capacidad aumentada de las computadoras a través de los datos y de los algoritmos a producir funciones, ¿no? Y resultados que serían antes limitados a la inteligencia humana, ¿no? Predicciones, análisis, recomendaciones, etcétera, etcétera. Y esto pues se ha acelerado de una manera muy impresionante. Parece simple. Y fíjate que no solo simple, Luisa, sino también de muchos beneficios. Lo vimos con el COVID, ¿no? La capacidad de estas tecnologías de analizar los patrones del movimiento de los virus, de intercambiar información en unos circuitos totalmente desarrollados de transmisión de información, pues nos ayudó a que en lugar de tener 8 años para desarrollar una vacuna, tuviéramos en un año 4 vacunas, ¿no? Entonces, la forma como nos puede ayudar, estas tecnologías te ayudan a optimizar el funcionamiento de sistemas y de procesos. Entonces, si tú utilizas la inteligencia artificial para las cosechas, para la agricultura, para la educación, para el sector salud, ¿no? Los utilizan mucho para entender en dónde están las poblaciones vulnerables, cómo se puede dar servicios, etcétera. Es realmente muy, muy positivo. Bueno, sí. Suena muy positivo. No necesariamente si estamos en el sector de la agricultura, la educación o la salud y pensamos que nuestro trabajo puede estar en juego, ¿no? Que esa también es la otra parte. Cuando decimos, la inteligencia artificial me va a suplir en menos de 2 minutos. Me va a quitar mi trabajo, ¿no? Ya va a ser un robot o va a ser un bot o va a ser una computadora. Esta no es Aleida Calleja, es una inteligencia artificial. No. Con la voz, no. No, por favor. Pero justo, ¿no? Es aquí donde el tema se pone muy interesante porque el uso de la inteligencia artificial se podría, pues de una u otra manera, interpretar como el desplazamiento de la humanidad, ¿no? Como de el los rezago. humanos, digamos, de ciertas actividades que hacemos las personas humanas, ¿no? Pues sí y no. Por fortuna, ha llegado alguien a tranquilizar un poquito esta situación. Eric Huesca, presido la Fundación para el Conocimiento y Cultura Digital. Y esto fue lo que nos dijo Eric Huesca. Muchas empresas están diciendo, bueno, la inteligencia artificial me ayuda a ahorrar costos porque puedo tener menos trabajadores, porque puedo automatizar procesos. La tecnología lo que va haciendo es desplazar trabajos que se crean y se destruyen literalmente. Se creó el trabajo de telegrafista, ya no existe, porque ya hay correo electrónico, internet. ¿Para qué queremos un telegrama? La reflexión es mayor, es ¿para qué queremos tecnología? ¿Para qué hacemos desarrollo de tecnología? ¿Para qué hacemos máquinas industriales, brazos robóticos y todo? Pues para no explotar a la gente, no para dejarla sin trabajo. ¿Para qué? ¿A dónde deberíamos ir? Hacia crear un ingreso universal único, en el que todo el mundo pudiera gozar de su tiempo libre y crear y hacer otras cosas. Para eso son, para dedicarlas a cosas rudas por las cuales es tan ingrato que nos pagan. A ver, justo, querida Aleida, regresemos a la carta, ¿no? En esta carta de la que hablábamos al inicio de este episodio hay un contraste, ¿no? Con las palabras que mencionaba hace un momento Eric Huesca. Esta es la parte que cuestiona, donde justamente se habla si realmente vale o no la pena. Escuchemos. Desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número, ser más inteligentes, dejarnos obsoletos y reemplazarnos. Pero recapitulando, Luisa, hay sectores como el de la salud, que indudablemente la inteligencia artificial ha mostrado muchos beneficios. Sí. Y bueno, pues hay que decirlo, ayudó para que tuviéramos una vacuna del COVID-19 en tan poco tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero también la inteligencia artificial, como lo hemos comentado en otros capítulos, depende de la intencionalidad de las personas. O sea, la herramienta tecnológica puede ser un gran beneficio, pero también puede ser un gran riesgo. Y eso se ve ahora muy claramente en el ámbito laboral, porque la inteligencia artificial puede ser utilizada de manera muy eficiente
para la explotación laboral. Que ese es todo un tema. Yo, si hay algo que he aprendido contigo, Aleida, es justamente esta parte de cómo relacionamos, por ejemplo, los temas de inteligencia artificial con los derechos humanos, ¿no? Y con la defensa de los derechos humanos. Y alguna vez me decían, es que a la inteligencia artificial le falta barrio. Y se referían a que si tú le preguntabas a Alexa o a alguna inteligencia artificial, oye, Bambi es un venado, te va a contestar, sí, efectivamente es un venado con estas características. No te va a contestar y tambor su valedor, porque eso es algo muy humano. Pero lo que sí es muy cierto es que estas inteligencias artificiales desarrollan tan rápido el conocimiento que pueden desplazar a muchas personas y entonces decir, ya no hay explotación laboral, pero porque ya no requiero a tantas personas en los trabajos. Claro, es un dilema. Lo que hablábamos, digamos, en algún momento es cómo pueden desplazar a las personas trabajadoras porque se sustituyen por máquinas. Pero entonces las que se quedan o se quedan explotadas o tienen mejores condiciones. Hay buenos dilemas ahí que se están planteando, pero justo, desafortunadamente, no todo es miel sobre hojuelas en este debate, y aquí es donde la famosa carta firmada por los especialistas podría comenzar a tomar sentido, porque la inteligencia artificial también tiene un lado profundamente oscuro, algunos dirían negativo. El problema aquí es que ha sido un desarrollo que se ha informado por cuestiones tecnológicas únicamente. Y para la UNESCO, el debate debe ser un debate social. El debate debe ser un debate cómo estas tecnologías podemos dirigirlas, influirles para que nos ayuden a resolver nuestros problemas y que no nos creen más. Porque lo que está sucediendo, en primer lugar, lo que está sucediendo es que son tecnologías altamente concentradas. El 80% de estas tecnologías son producidas por Estados Unidos o por China. Entonces tú ya tienes ahí una primera restricción respecto del modelo de negocios que se traslada en que, bueno, la mayoría de estas tecnologías, el 85%, está siendo desarrollado por equipos de hombres solos, no hay mujeres. Es justo lo que decíamos acerca de estas personas que firmaron la carta y que, de decir, no son cualquier persona, son personas involucradas de manera muy importante en el desarrollo de esta famosa inteligencia artificial. No hay diversidad en países avanzados, con una lengua en principal. Entonces, lo mínimo que puedes decir es que estamos trasladando una cultura, una manera de hacer las cosas, unas definiciones muy concretas de un país a todo el mundo, y perdiendo pues mucha parte de la diversidad, de la riqueza lingüística, cultural, social de todo el mundo. Y tal cual, como nos lo comentó Gabriela, los sesgos combinados con los algoritmos pueden resultar desastrosos en áreas como, por poner un ejemplo, recursos humanos. Pues hay mucha gente que ni siquiera es llamada a tener la entrevista, pero ahí ni siquiera lo sabes. Entonces, realmente necesitamos ampliar la inclusión, asegurarnos de que estas tecnologías son desarrolladas de una manera que elimine estos sesgos y estas discriminaciones y asegurar que sea el mundo en general que participe en sus diseños y en sus definiciones, ¿no? Siempre que hablemos de inteligencia artificial, hay que recordarse que los algoritmos juegan un papel muy importante porque, como ya lo dijimos, ¿te acuerdas que tuvimos un episodio específicamente sobre los algoritmos? Sí, vaya que lo recuerdo. Es como la receta de cocina, ¿no? Te dice el paso a paso, las instrucciones, digamos, de lo que tienes que hacer en el programa, y eso es lo que va haciendo que pues todos los programas o aplicaciones que tú tienes en tu computadora, en tu teléfono, en lo que sea, puedan funcionar. Pero tú me explicaste algo bien importante ese día, y era que los algoritmos estaban diseñados y en el poder de 3 hombres blancos que decían cómo tenía que ser todo. Quizás 5. Ahora sí que no 3. Le vamos aumentando un poco. 5, no, pero el algoritmo determina qué ves. Que ves en los exploradores. Blancos, o sea, claro, el algoritmo determina qué ves tú cuando estás navegando. Y fíjate que en el 2023, y es un experimento muy interesante que hizo el portal Racismo MX junto con la UNESCO, que hicieron un documental llamado Revolución contra el algoritmo, porque ahí muestra efectivamente cómo el algoritmo
puede tener un sesgo discriminatorio, puede tener un sesgo para que lo que tú veas sea solamente desde un valor ético, Exacto. estético, moral, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar. Mujer exitosa. Successful man. Niña bonita. Happy man. Mujer feliz. Mujer inspiradora. Pobreza. Hombre de negocios. Mujer bonita. No chingues, está súper La fuerte. pobreza es prieta. Te acabo. Matías Carson, yo soy ingeniero informático, trabajo hace muchos años en tecnología y soy CTO de 3 empresas que se dedican a inteligencia artificial, entre otras cosas. Para este episodio hablamos también con Matías. Me recuerdo de un experimento que hizo hace poco la UNESCO en México, que decía, a ver, pongamos en Google imágenes de mujer exitosa. Y las imágenes de mujer exitosa son blancas, delgadas, Claro. ¿no? Ejecutivas. Ahora que está sesgado. Entonces, por eso tiene tanta vinculación con la ética, con los derechos. Y por eso también algunos dicen, paren el carro. Primero tenemos que generar un principio común que respete la dignidad de las personas y que ponga por encima eso sobre el esquema de negocios. Bueno, qué interesante esto que planteas, porque el sesgo es un tema muy importante en las inteligencias artificiales. A ver, tanto es así que cuando entrenan los lenguajes digamos, los procesadores de lenguaje natural, los LLM, los Large Language Models, realmente lo hacen con todo Internet. Y terminan pasando cosas como que toman lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? El ser humano tiene cosas muy bellas y cosas que son tremendas. Nosotros tenemos los dos extremos, ¿no? Y no termina de ser más que un fiel reflejo de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, ¿no? Yo hace aproximadamente 2 meses participé de un congreso que se hizo en Uruguay, que se llama KIPU. Matías nos explicó que KIPU es un encuentro latinoamericano sobre inteligencia artificial y que su nombre como tal se refiere a un sistema de comunicación que usaban los incas, el cual estaba basado en cuerdas de diferentes colores con nudos en varias posiciones. Y dependiendo, imaginen esto, de la forma en que colocaban las cuerdas, esto representaba distintos tipos de información. O sea, por ejemplo, algunos nudos podían ser números, otros podían ser eventos históricos, entre muchas otras variantes. Y lo interesante de KIPU es que el congreso, es que se llamó un poco a que en Latinoamérica empiece a producirse muchísimo más entrenamiento de inteligencia artificial para reducir el sesgo cultural también. Porque no es lo mismo si desde México, desde Argentina, desde Perú, desde Chile, desde Bolivia, entrenamos inteligencias artificiales, por ejemplo, para el tema idiomático. Hay inteligencia artificial que genera música. Y de repente había una persona que era de Uruguay que decía, ¿dónde está el candombe en esa generación de música? ¿Dónde están los instrumentos que son muy específicos de cada cultura? ¿Dónde están los idiomas que se pierden? Había una persona de México que hizo una muy interesante presentación sobre lenguas aborígenes, ¿no? Y de repente, para que no se pierdan, que estén también en este mundo. Entonces, eso es lo que es tan interesante también en lugar de frenarlo, de difundirlo, pero difundirlo para que en todos lados tengamos entrenamiento y tengamos nuestra representación en ese mundo. Si no, vamos a quedar en un mundo donde ya existe, donde se largó y donde no estamos tan representados. Fíjate qué interesante, porque la verdad, qué diferencia a que el algoritmo lo haga un hombre blanco del norte, ¿no? A que lo haga alguien como nos comenta Matías. Pero Matías no es el único especialista que nos habló de la cuestión cultural y de la importancia de erradicar los sesgos o, como le podríamos llamar, aquellas discriminaciones que no son justas y que son negativas.
Mi nombre es Javier Juárez Mojica, soy comisionado desde el 2016 en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de formación ingeniero en electrónica y comunicaciones. Y nada más comentarles que precisamente Javier Juárez Mojica también pues es el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. También se está empezando a hablar de la soberanía tecnológica, ¿no? Cómo generamos esa inteligencia artificial de acuerdo a nuestras necesidades. Yo creo que es definitivamente uno de los temas que como Estado deberíamos de estar trabajando, porque si no, pues corremos el riesgo de que somos, por decirlo de alguna manera coloquial, importadores de algoritmos. Y haz de cuenta que nosotros tuviéramos pues algún reto, algún proyecto muy concreto, por decir algo hipotético. Queremos mejorar la productividad de los aguacates en el estado de Michoacán. Pues no nos va a servir el algoritmo que nos llegue, que lo desarrollaron en Canadá o en Sudáfrica o en Colombia, quién sabe dónde, porque eran con condiciones, incluso las climáticas de ese terreno. Yo creo que la base, y aquí cobra muy relevante tener políticas de Estado para estos temas, y todo va a partir de tener infraestructura, porque cómo se entrenan los algoritmos a partir de información, a partir de datos. Valdría preguntarnos, después de escuchar a Javier, entonces, ¿qué se está haciendo para tener algoritmos que sí aplican a nuestra realidad y no a la realidad del norte, ¿no? O de otros lugares? Ahí juega un rol, por supuesto, relevante el IFT, la infraestructura. 5G es una, creo que, de las infraestructuras bases, porque no es solamente descargar las películas más rápidos, ni mucho menos, permite tener una muy alta densidad de dispositivos, hablan de hasta 1 millón de dispositivos operando simultáneamente por kilómetro cuadrado, ofrece latencias como de 1 milisegundo, que eso es fundamental para vehículos conectados, para cirugías a distancia, o sea, donde requieres realmente, donde el tiempo real es muy relevante, y lo otro, las velocidades de transferencia, ¿no? Entonces creo que en la medida que fomentemos el despliegue de este tipo de redes, México estará generando los datos que a la postre podamos utilizar para pues, entrenar nuestros algoritmos, los algoritmos que México necesita. Pues, como hemos escuchado, Luisa, hay sesgos en la inteligencia artificial, ¿o cómo lo ves? Sigo pensando que es muy peligroso que tan pocas personas se dediquen a generar y a controlar los algoritmos que de una u otra manera están dominando las realidades y las visiones del planeta. También sigo creyendo que el propio algoritmo va a ir recuperando la información de cada una y de cada uno de nosotros, para bien y para mal, y a lo mejor hay una posibilidad de que podamos dominar, no domar a la inteligencia artificial, quizá regularla y formar nuevas comunidades, a tratar de que estas comunidades tengan su participación. Todo esto es un episodio aparte, ¿eh? Sí, ese es otro pero episodio. Estás hablando de una cosa que me parece muy importante y de la que se habla poco, que es la apropiación tecnológica, ¿no? Tenemos que hacerlo en algún punto. Hacerlos nuestros para que el algoritmo responda a nuestra cultura, nuestros valores, a nuestra realidad. Y bueno, pues yo creo que la experiencia que nos platicó Matías Carlson sobre este encuentro Quipú, pues nos da como esa luz, digamos, al final del túnel, donde tenemos que juntar, sobre todo a las juventudes, porque yo veo a las chicas y a los chicos ya muy metidos en las ondas de programación, en meterse ya la tecnología, y pues yo creo que hay iniciativas muy interesantes, como esta que nos platicó Matías, esfuerzos regionales de América Latina para que se haga esa apropiación tecnológica. Y creo que también es importante lo que nos dijo Javier Juárez, el presidente del IFT, de pues, la importancia de desarrollar algoritmos aplicables pues a nuestra realidad, a nuestras necesidades. Y yo creo que vale la pena pensar que sí se tendría que hacer una política pública. O sea, están padres las iniciativas, digamos, de las personas, de los grupos, de las autonomías de las personas, pero sería muy lindo también que hubiera una política pública que incentivara que las personas jóvenes, que los grupos
puedan apropiarse de eso. A mí me encantó conocer una iniciativa de un grupo indígena canadiense, de una chica, que están elaborando sus propios algoritmos. Exactamente. ¿No? Desde su idioma, desde su cultura. Y bueno, debido a que el tema de la inteligencia artificial es muy amplio, este episodio tendrá una segunda parte en la que vamos a hablar a detalle sobre los límites que debe de tener la inteligencia artificial. Algo de lo que habla justamente Elon Musk en esta famosa carta abierta, porque definitivamente es un tema que no ha quedado cerrado. Eso y más en el siguiente episodio, así que no se lo pierdan, por favor. Mil gracias a Gabriela Ramos, Eric Huesca, Javier Juárez y Matías Carlson. En este episodio de Virtualia participamos Ariadna Báez, Marta Aguilar, Jesús González, Hernán Nájera, Adolfo Cortés, Alejandro Joseph y sus servidoras Aleida Calleja y Luisa Iglesias. Hasta el próximo Virtualia. El lado B del futuro. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.